Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo a Okay, todos so y a good todas. morning again, Por favor, os everyone. pediría que os fueseis Please sentando ya take para your la seats now siguiente charla. for the next Os voy talk. a recordar Let me los just cascos. remind you of the Es headphones. importante utilizarlos, You have to use sobre those, todo especially en esta ponencia, ya que se for trata this next talk, de una ponente which is going to internacional y para be ello in tenemos English. servicio And we de have traducción. simultaneous Yo sé translation que for todos those seguramente who os habréis descargado Juego de need Tronos o it. Perdidos en versión I'm original sure that subtitulada, a pero lot por of si alguno you se perdió el listening de la clase de inglés del instituto, tenemos a understand Patricia, nuestra English, traductora, para la que but pido un fuerte just in aplauso. case you don't, Un aplauso para Patricia, por favor, gracias, que nos ha simultaneous acompañado a lo translation. largo de la mañana de hoy, estará también con nosotros. Si os fijáis en vuestros cascos, tenéis In your un headphones, interruptor there's a con varios switch canales. with El different canal número channels. 1 Channel 1 emitirá el audio original del is ponente, the de la ponente en este original caso en audio inglés. from the speaker. Si In this necesitáis case, el in servicio de English. traducción If simultánea, you need deberéis ponerlo en el canal translation, 2 you should choose y veréis channel cómo 2. se cambia la luz de los cascos de See that the azul headphones a roja. will switch Vale. from a Entonces, red LED os light, invito a from a que blue LED light to a utilicéis red este LED light. servicio de So traducción do use simultánea. the Si simultaneous necesitáis translation cascos, nuestros service if you compañeros need y it, and if you need compañeras some de headphones, there's atención al people público around os who will los bring you repartirán a set amablemente y os explicarán también cómo funciona en este caso el servicio de explain traducción how simultánea. these work. Como decía, os invito a que os vayáis ya sentando y ocupando, So si please podéis, take your los lugares seats de now. delante, por favor, si sois Do tan amables, sit para at the recibir front en el escenario a nuestra siguiente and let's ponente welcome our next speaker. internacional. Ella viene desde Los Ángeles, es She's Lina here from Misitzis, LA. es productora Her senior name is Lina en Misitzis. She's Hysterical senior y además producer in es nada más y nada Hysterical, menos and que she's ganadora also de the un premio winner Pulitzer. of Es a productora Pulitzer independiente Prize, especializada no en less. narrativa. She's an independent producer, Por eso su ponencia specializing lleva el título de in I Like You storytelling, and Because that's I Don't, why The her Value talk is of called Ambivalence I in Like You Because I Storytelling. Don't, the value of And ambivalence now, in for storytelling. us, is a great pleasure Y ahora to ya deciros introduce que para mí es our un grandísimo next, placer poder presentar global a speaker. nuestra siguiente Okay, ponente coming. internacional, She is Lina Misitzis. Lina Un Misitzis. aplauso para ella, please. Hola, gracias. Welcome to the Podcast Days Bienvenida 2025. a este Podcast Days 2025. everybody. Hola a todos. I've never done this before, and I was told to speak slowly. Is Eh, this too slow? no sé si estoy hablando demasiado lento. Me han dicho que no me acelerará mucho, Oh, it's perfect. pero ¿os parece que voy bien de ritmo? All Vale, right. Hello. muy bien. I'm getting married in 2 months. Pues me My caso dentro de 2 fiancé is right meses here. He's y mi Eric. prometido Eric, say Eric hi. está por ahí, que salude. When we got engaged, Y cuando nos we prometimos, went to a bookstore fuimos a couple una blocks from librería our house a un par de because manzanas de Eric nuestra wanted to get a casa book porque on Eric quería how to comprar plan un a wedding libro for men. sobre and cómo it's a planificar very small una boda bookstore, and si they eres only have hombre. one Y era una or two librería shelves muy pequeña y of solo tenían un par de how-to books. estanterías de None of them libros are de about getting autoayuda married. y ninguno tenía que A ver con lot of the organizar una how-to boda. books are actually Muchos de about esos libros de having a autoayuda personality disorder. eran más So, sobre tener trastorno de narcissism personalidad, es or decir, psychopathy ser or narcisista borderline o psicópata o tener personalidad But none of these books fronteriza, are written pero for the ninguno de people who esos actually libros have estaban those escritos para personality disorders. personas que en realidad tienen esos trastornos de personalidad. This was one of them. Este era uno de esos libros. They're written for everybody else. Y bueno, para el resto de la And gente, basically these books are about how to son protect libros yourself que from te bad explican cómo people, how to protegerte stop them in a contra crowd, este tipo de and how to personas, go cómo run away the other identificar way. qué personas son narcisistas y cómo salir corriendo Since Eric didn't en find dirección his book, he contraria. wanted to leave. Como Eric He said no he was encontraba el hungry, libro que estaba buscando, se but quería I ir was porque having a tenía different hambre. experience. Pero yo tuve I una kept experiencia thinking, diferente. what Yo about empecé a the pensar, narcissists ¿pero qué pasa con and los the narcisistas y los sociopaths? If sociópatas? everyone learns how to Ellos avoid mismos, si them, todo el mundo aprende who will a they salir have to be corriendo, friends with? Who will they remember? ¿con Who will quién remember them on their birthday? van a And poder who will help hacer them? amistad? ¿Quién se va a acordar de sus So I'm gonna cumpleaños? ¿Quién play les va a some ayudar tape for you a for cambiar? phone call Y I ahora took os in voy November a 2020, poner and un I think extracto the de date una is llamada important, so just telefónica remember that. que hice en el For 2020. Es reasons importante I'll la fecha. explain, I did not end Y up bueno, using por los this motivos tape que for expliqué, al anything, final but no I usé still esta think about the grabación para conversation nada, a pero aún lot. así pienso mucho en esta conversación. I have a very good friend, someone who I Tengo love very much, who a few muy months buen into amigo, a COVID, quien quiero something mucho, que changed, a los pocos and he meses de stopped empezar being la the same pandemia person. cambió y His name is Greg. He lives in Los parecía Angeles, otra persona. like Se me. llama Greg, vive en Los Ángeles Los como Angeles, yo. the star. Ahí está And Los his family Ángeles a la lives in izquierda. Indiana.
pero su familia es de Indiana. And in October of 2020, Y en Greg got a octubre del phone call from 2020 home that his grandmother le was llamaron para dying. decirle que su She was abuela se 91 estaba years muriendo, old. tenía It was 91 time for her años to die. It was okay. y bueno, pues era But una he edad decided to fly lógica home for a week to para say morir, goodbye pero to bueno, her aún así él before she decidió left. irse a casa una semana para poderse despedir de ella antes de que falleciera. Voy a volver a Indiana para poderme despedir antes de que muriera. Y estuve allí una semana y normalmente cuando voy a visitar a mi familia no me quedo un día, me quedo una semana para poder pasar tiempo con mi familia, con mi madre, con mi abuela, con todo el mundo y hacer esas cosas. Greg is an actor. Bueno, He's Greg not es famous, actor, but he does no es do a lot of famoso, shoots. pero So sí he que needed to go back to participa Los en muchos Angeles for rodajes y work. por lo tanto tenía que volver a Los And about a Ángeles week after porque he tenía came back trabajo y a la to semana de LA, haber his vuelto a Los grandmother Ángeles died. falleció su abuela. Greg's always been very Y close Greg to his mother. siempre It había was tenido muy her buena mother relación who con had su just madre died, y era and la he madre de told su me madre he la que needed to acababa be de there for morir. his Me dijo que mom. tenía que estar allí en su Even if casa his otra vez grandmother was para old, it's consolar still a su terrible madre, to porque lose a aunque su parent. abuela fuera muy mayor, pues So, es again, duro perder a Greg tu decided madre. to fly home Así to que Greg Indiana for decidió his de nuevo grandmother's volverse a funeral. Indiana al funeral de su Probably abuela. he was starting El to feel a problema little bit sick. es que empezaba a sentirse un poco enfermo. Y bueno, la verdad es que me dolía la cabeza, me dolía la garganta. Y bueno, al principio llevaba varios días con dolor de garganta y después dolor de cabeza. Y luego pues empecé a tener la nariz tapada, moquear y me empecé a sentir fatal. Y me hice una prueba de COVID que dio positiva. You tested positive. You tested positive for Correct. the virus. Okay. O sea, que te hiciste una prueba y dio positivo, sí, eso. Y bueno, y del resto de mi familia pues también se hicieron pruebas y todos dieron positivos. Todos los que estábamos en la casa enfermamos. People are, so it's ¿Y your quiénes son? O sea, estaban tu madre, tu padre, mi hermana, mi cuñado, mi tía. Bueno, pues todos los que estábamos ahí alojados en la casa We don't know this for sure, but dimos it seems positivo. very likely that somewhere Bueno, pues between his flights back parece and que forth en across esos the vuelos country que él and hizo working in Los a Angeles, través del país o bien Greg trabajando en was Los the one who Ángeles, got COVID, se contagió de which means it COVID was y Greg luego who fue gave it to his el whole que a su vez family. contagió a toda su familia. How is their health now? Your family? ¿Y cómo están ahora de salud? Bueno, pues mi madre sigue todavía fastidiada, tiene días buenos, días malos, pero es una mujer fuerte, yo creo que estará bien al final, eso As we espero. were speaking on the phone, Y estábamos Greg's hablando mom por was still in the teléfono hospital. y la She madre de was on a Greg, de hecho, ventilator. estaba hospitalizada con un respirador. Y en ese momento, no sé si aquí tuvisteis ese problema también, supongo que sí, los hospitales en Estados Unidos no te dejaban visitar a los pacientes durante la pandemia, así que aunque él seguía allí en Indiana, no podía visitar a su madre en el hospital. Hablaban, vamos, por teléfono y de repente me preguntó si había visto esas fotos de Joe Biden y de Donald Trump que estaban circulando por ahí. ¿Nos quieres comentar esas fotos? Sí, era ese meeting de Trump que estaba completamente lleno de gente aplaudiendo, gritando, emocionadísimos. Y hay un helicóptero despegando. Y en cambio, la otra foto, en el meeting de Biden, le vemos a él hablando desde el atril, con gente en círculos, con una buena separación entre ellos y todos con mascarilla puesta. Y la verdad es que es increíble porque me acuerdo cuando Trump salió elegido, había gente que decía, ay, Trump es un fascista, es horrible, es como Hitler. Y yo vi esa foto de Joe Biden y pensé, no, eso sí que es fascismo. La gente ahí aterrada, separada, sin libertad. La campaña de Joe Biden, recientemente por lo menos, ha sido toda sobre, bueno, desde la pandemia, sobre el miedo y sobre coartar las libertades. Y esa foto yo creo que transmitía todo lo que amo y todo lo que odio. Bueno, parece como si estuvieras diciendo que esas fotos representan dos versiones de lo que es Estados Unidos y entiendo que son muy diferentes, pero vale, es como el día del 4 de julio, los fuegos artificiales, las celebraciones.
todo muy bonito, pero es verdad que hay 230.000 personas que han fallecido este año en Estados Unidos por COVID. Y le expliqué que aunque una fiesta con cerveza y fuegos artificiales fuese muy apetecible, yo me acordaría de todas las personas que no iban a poder estar ahí. Y bueno, pienso en esas 230.000 personas que han muerto y que a lo mejor hubieran estado ahí en esa fiesta. Y él me dijo que le mandó a su foto, esas fotos a su madre que estaba en el hospital y ella respondió igual que yo. Sí, bueno, ella lo que me dijo es lo que me decías tú. Y yo le dije, sí, vale, 230.000 personas no han muerto de coronavirus. 230.000 personas se ha dicho que han muerto de coronavirus. Básicamente lo que decía Greg es que es verdad que había muerto gente, pero que muchos se hubieran muerto de todas formas y que mientras tanto el resto estamos siendo castigados por ello. Y bueno, quédate encerrado 2 semanas, no seas egoísta, piensa en tus abuelos, vale, pero no te acerques a la gente, mantén la distancia de seguridad. Ese es el siguiente paso, ¿no? Y luego, vale, descárgate la app para ver si has estado en contacto con gente con COVID, para que puedan hacer un seguimiento de los casos. Y llega un momento en el que la gente dice, ¿sabes qué? Paso. No me voy a poner la mascarilla, paso de confinamientos, paso de distancia de seguridad, no me lo creo, no creo que sirva de nada, creo que este virus va a seguir haciendo lo que le parezca y que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Yo cuando grabé esta llamada fue por las elecciones presidenciales, porque yo estaba trabajando en aquel momento en una editorial en la que buscábamos narrativas de personas cuyas actitudes hubieran cambiado por el COVID. Y ahí tenéis a Greg, que antes de eso no le interesaba nada la política, nunca había votado, pero el día que descubrió que no podía visitar a su madre en el hospital, algo cambió en su interior y unos días después votó a Trump. La madre de Greg murió el 27 de noviembre del 2020, 2 semanas después de esta llamada telefónica, y nadie de su familia pudo despedirse de ella. Y nunca utilicé esta grabación porque no sabía exactamente cómo me hacía sentir. No sé si Greg es un sociópata o un narcisista, pero sé que después de que muriera su madre, prácticamente toda su familia le retiró la palabra porque la gente estaba enfadadísima por sus opiniones políticas, por haber estado enfermo y haberles contagiado. Y mis opiniones sobre el tema han cambiado bastante en los últimos 5 años. Por una parte, pienso que probablemente sí que fue culpa de Greg y que si hubiera tenido más cuidado y no hubiera sido tan egoísta, su madre seguiría viva. Pero por otra parte, es una persona que perdió a su madre y a su abuela en tan solo unas semanas, que no se pudo despedir de su madre, que era su mejor amiga. 5 años después, pienso que todas esas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y por eso me preocupó tanto esa librería, porque no quiero vivir en un mundo en el que la mejor forma de lidiar con gente difícil sea salir corriendo y abandonarlas. No quiero dividir a la gente en 2 categorías, buenos y malos, porque todos son probablemente las 2 cosas. Y eso para vuestra vida personal igual es muy mal consejo. Mi prometido os dirá que en muchas situaciones el que yo sea ambivalente con personas difíciles me ha jodido bastante la vida personal, pero a nivel profesional yo creo que es como un superpoder. Y eso es todo. Gracias. No sé si lo he hecho bien. Parece que sí. Gracias. Y ahora no sé, se supone que ahora me tenéis que hacer preguntas, creo, comentarios. Hay unos micros por ahí. ¿Me oyes? Sí. En primer lugar, quería darte las gracias por contarnos esta historia, que conecta conmigo bastante. No te voy a aburrir con mis problemas, pero también mi padre murió de COVID y escribí un libro sobre ello, Buscando la Luz. Y en mi familia yo tengo 3 hermanas. Una también es negacionista del COVID y yo pues me peleé con ella, incluso hace unos días, y me decía que todo el COVID que era un invento. Y bueno, pues me ha hecho pensar mucho lo que nos acabas de contar, porque evidentemente no voy a dejar de hablar con mi hermana por sus opiniones, pero te quería preguntar
¿Qué has hecho para intentar dejar a un lado tus sentimientos y tus opiniones sobre las historias con las que trabajas, incluso cuando estás completamente en contra de las opiniones de estas personas? Porque me imagino que en tu trabajo diario te encontrarás con muchas historias que irán muy en contra de tus propias opiniones. Sí, es muy difícil. Llevo haciendo esto 15 años y aún así se me da bastante mal. Pero sí que creo en este concepto de la objetividad, que yo creo que en realidad no existe para las personas que somos de carne y hueso y que tenemos padres y madres y sentimientos y creencias. Y yo creo que el poder reconocer que no estás de acuerdo con la persona a la que estás escuchando te puede facilitar bastante darle la vuelta e intentar, aunque sea un momento, ver las cosas desde su punto de vista. Yo lo que intento hacer es no intentar convencerme de que no tengo sentimientos. De hecho, los tengo y lo digo en la grabación para que sepan también ellos cuál es mi opinión y me puedan decir si piensan que me equivoco. Hola, muchas gracias por compartir esta narrativa que me ha parecido fantástica y muy original también, pero yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo con lo que has dicho y lo complejo que es lidiar con este tipo de situaciones, pero en general también las compañías tienen sus sesgos, entonces ¿cómo navegas por esos distintos tipos de personas que ya tienen, digamos, su línea editorial, ¿no? Su política editorial. Y cómo intentas que se comunique también otra perspectiva. Bueno, lo que voy a hacer ahora probablemente sea porque tengo una posición muy privilegiada, pero yo creo que normalmente como editor tienes que intentar mantener una posición lo más neutra posible, porque si no, no eres editor, eres un activista. Si ya tienes tu opinión y quieres defenderla, pues te conviertes en activista, que es algo importantísimo, pero no eres un editor. Si yo lo que hago es algo polémico, pues intento desde luego no trabajar con alguien que tenga ya una línea editorial predefinida y que no quiera dar cabida a otras opiniones y a otras posiciones. Yo trabajé muchos años para Audible, que es de Jeff Bezos, de Amazon, que claramente tiene su línea editorial, y ahí la distancia era tan grande que tampoco me afectaba directamente, pero no sé si le hubiera podido decir a la cara que no le iba a dejar que me editase el contenido. Pero sí que a lo largo de estos muchos años, las preguntas que hago cuando estoy intentando vender una historia, yo tengo la sensación de que te tengo que aprobar a ti tanto como tú a mí, ¿no? Thank you very much, Lina. Muchas gracias, Lina. En primer lugar, quería darte las gracias por compartir esta historia, porque es verdad que es un poco, bueno, es bastante cierto que se intenta invisibilizar a esta gente que es difícil, y tú, si son amigos tuyos, pues a veces es verdad que tienes que salir corriendo porque la cosa sea muy tóxica, pero también es verdad que a veces eres la única persona con la que pueden hablar y la única persona en la que confían. Pero en cualquier caso quería saber qué es lo que te ha inspirado a venir aquí a Madrid para compartir esta historia en Podcast Days. Bueno, porque resulta que la semana pasada tuve que desinvitar a este amigo a mi boda, porque las diferencias entre nosotros, bueno, no es que hace 5 años fuésemos iguales y ahora seamos diferentes, evidentemente siempre hemos sido diferentes, pero han sido 5 años en los que yo he estado intentando mantener la amistad, pasara lo que pasara, pero llegó un momento que cruzó una línea roja con un comentario muy racista
about people of color who will be sobre at my las wedding. personas afroamericanas And que so van a he estar en just mi can't boda come to my y wedding. ahí This evidentemente feels pues like no va a some- poder this feels venir a like la boda gossip, but the truth porque is, llega un momento pues que ya I was very sad ha to cruzado say esa goodbye to línea him, y and la I verdad didn't es que me wanna- puso I muy didn't triste wanna uninvite him, desinvitarle, but I had to. pero no And tuve it's más what I've been remedio. thinking about for the last few Y days. es algo So en lo it que he kind estado of hit me pensando yesterday estos that últimos maybe días this y is the most ayer por relevant eso pensé story que igual to tell right now. era la historia más relevante que tenía que contar ahora mismo. Thank you guys. Thank you. Gracias. Hi, thank you for sharing the Hola, story. gracias por compartir esta historia. What you shared Y me ha recordado un podcast que escuché, creo que de NPR, que era una historia de un periodista que hizo una apuesta con su padre, como de $10,000, que su padre era un conspiranoico. Y esto fue durante la presidencia de Joe Biden y decía, no sé, que conspiranoia era, porque había múltiples que le iban a detener por pedófilo o algo así. Y su hijo, que es periodista, hizo una apuesta con su padre y le dijo, vale, voy a intentar convencerte de que estas conspiranoias son eso y vamos a apostar que de aquí a un año voy a ir grabando todas las conversaciones que tengamos y bueno, pues al final resulta que tenías tu razón, pues te llevas el dinero y si no me lo llevo yo. Todo este contexto para deciros que fue interesantísimo escuchar esas conversaciones entre dos personas con posiciones completamente distintas en el espectro político, hablando y hablando y hablando durante todo el podcast. Y ahí realmente llegas a entender la intimidad de cada uno de ellos y lo que has compartido me ha recordado lo que está pasando ahora mismo en nuestros medios de comunicación. Los que personas con opiniones políticas muy diferentes hablan en podcasts, con personas con las mismas opiniones, como el de Joe Rogan, por ejemplo. Todos están de acuerdo, todos tienen la misma opinión sobre determinadas cuestiones y la gente que escucha también. Y luego están los de la otra tendencia, pues, en los que pasa un poco lo mismo, pero con opiniones contrarias. Entonces, lo que pensaba cuando te escuchaba es si no sería responsabilidad de los medios conseguir que esta gente vuelva a tener diálogos entre ellos en vez de solo con los de su misma cuerda. Si no es labor nuestra, responsabilidad nuestra, volver a establecer un diálogo con estas personas. ¿O crees que piensan que no hay que dar voz a los conspiranoicos o demás? Bueno, esto a lo mejor es un poco polémico. Yo creo que todas las teorías pueden ser conspiranoicas hasta que todo el mundo se pone de acuerdo en que son ciertas. Yo si estoy hablando con alguien que se cree algo peligroso, pues lo digo, pero también les pregunto cosas para entender por qué creen lo que creen. Pero bueno, aparte de eso, no creo que haya una respuesta única a tu pregunta, porque las circunstancias varían. La primera persona que hizo el comentario, su padre murió de COVID y su responsabilidad sobre todo es ser un ser humano que ha perdido a su padre y no creo que tenga responsabilidad con nadie de darles voz para hacer comentarios sobre su historia. No sé, estaba intentando pensar. Yo creo que es un momento en el que hay tanta polarización que hay mucha gente que correctamente no se siente segura en muchos contextos y por lo tanto no me parece mal que los periodistas y los comunicadores prioricen su propia seguridad, pero si te sientes seguro entonces sí que tienes responsabilidad de establecer un diálogo con la persona, pase lo que pase. Sí, pero tu ejemplo me hace pensar que a lo mejor deberíamos volver a establecer diálogos con personas que piensen algo tan diferente a como pensamos nosotros, aunque digan alguna barbaridad, pero aún así. Sí, quieres sentar alrededor de la mesa a personas que no estén de acuerdo para que por lo menos pueda haber un verdadero debate.
I think one of Kamala Harris, this is boring, but one of her Bueno, great yo creo mistakes was that she didn't que- go on Joe Rogan's show. Ha habido gente que no ha acudido efectivamente a las entrevistas de Joe Rogan por eso, pero gracias, muy interesante. Hi, thank you. Hola, muchas gracias. Can you recommend some ¿Nos puedes podcasts recomendar to us? algún Like, what are you podcast listening now? que estás escuchando ahora mismo? This is funny because Bueno, this podcast is very Es similar curioso to porque es Little un Story. podcast muy similar a la historia que os acaba de comprar, pero hace un par de años Serial sacó un podcast que se llamaba We Were Three. Éramos tres, que era una mujer con su padre y su hermano que no creían en el COVID y ambos murieron en unos pocos meses. Y me pareció una de las mejores historias y una de las historias más complicadas que haya oído sobre el COVID. No sé si ya había la vacuna, pero la verdad es que me pareció uno de los primeros podcasts sobre el tema que oí y que me encantó. Y para ser sincera, me ha costado últimamente encontrar podcasts en el último año o así que me encanten. Escucho las noticias todas las mañanas y luego por la noche me gusta ver realities. Pero si conocéis algún podcast recomendable, decídmelo porque me encantaría encontrar alguno que me interese. Someone else has to have a question. ¿Hay alguna pregunta más? We can end 3 minutes and 31 seconds. early. Bueno, en cualquier caso podemos acabar 3 minutos antes, no pasa nada. Y 31 segundos. Hello. Thank you. You saved me. Thank you. Hola, mira, me has salvado. Thank you so much for your story. Muchas gracias por tu It just historia. all of a sudden popped to mind everything that's happening in De the US repente with so estaba many pensando voices, whether you like them or not, being cancelled. en todas esas voces que te gustan o no, están siendo For a lot of canceladas. people that were references, and speaking of the obvious ones, the Colbert and the Jimmy Kimmel. Gente como, bueno, el tema de Jimmy Kimmel o de Colbert, a quien están cancelando. Y mucha gente se inspiraba en ellos para encontrar esa combinación de opinión y entretenimiento que por lo menos son semi-objetivos o por lo menos no tan polarizantes como otras cosas que oímos a diario. Y en ese sentido, ¿dónde ves el futuro de los podcasts? Porque muchas de estas personas se van a poder crear su propio espacio para que no tengamos que recurrir a las televisiones o a los medios tradicionales para escuchar estas referencias, sobre todo cuando les están despidiendo. La verdad es que durante años ya, cuando le digo a la gente que trabajo en podcast y me enseñan en su teléfono qué podcast escuchan, desde hace años, la verdad es que nunca me suena ninguno. Y no creo que es porque yo esté desconectada. Pienso que es porque se establecen muchas relaciones muy íntimas con podcasts que a lo mejor tienen solo 5.000 oyentes o 10.000 o los que sean, pero que al resto ni nos suenan ni sabemos que existen. La verdad es que no tengo ninguna respuesta para tu pregunta, pero me pone muy nerviosa. Bueno, en Estados Unidos la sensación que tengo es que en general la gente ya no está de acuerdo en lo que es real y lo que no, o lo que significan las palabras. Y bueno, podríamos a lo mejor estar viendo el mismo programa de noticias y sacar conclusiones completamente diferentes. Pero encima es que ni siquiera estamos viendo los mismos programas de noticias. Cada uno estamos consumiendo nuestra propia burbuja de medios y luego aparte todos pensamos que tenemos la razón. La verdad es que me encantaría poder contestar a tu pregunta y si tú sabes contestarla me lo dices porque yo no sé cómo contestarlo. Yo creo que hay que seguir financiando los medios públicos en Estados Unidos. Eso sería, yo creo, el paso más importante. Bueno, pues ahí ya sí que lo dejamos. Muchas gracias. Un aplauso para mí. No, muchísimas gracias. Habéis sido un público maravilloso. Gracias. Y me encanta España, por cierto, y estoy encantada de estar aquí.